No puedes controlar lo que te ocurre, pero sí puedes controlar lo que significa para ti. Epicteto lo aprendió como esclavo, y terminó enseñándolo al mundo. Hoy, su voz puede liberarte a ti también. Dicen que la libertad es hacer lo que uno quiere. Epicteto descubrió algo más profundo: la verdadera libertad comienza cuando ya nada puede quitártela. Nació esclavo, vivió entre cadenas y órdenes, pero nunca permitió que nadie dominara su mente. Cuando le torcieron una pierna hasta romperla, solo dijo: te lo advertí. No con odio, sino con serenidad. Porque comprendió que el cuerpo puede ser atado, pero el espíritu, nunca. Mientras el mundo romano se perdía entre poder y placeres, Epicteto enseñaba que el dominio de uno mismo vale más que todos los imperios. Su mensaje era simple y absoluto: no puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes. Y ahí está la raíz de toda perseverancia. Cada vez que la vida te hiere, cada vez que el destino te contradice, tienes frente a ti la misma elección que tuvo Epicteto: ceder al dolor o convertirlo en maestro. Perseverar no es resistir por orgullo, sino permanecer en pie por sabiduría. No es negar la herida, sino transformarla en fuerza interior. Este audiolibro no trata de un filósofo antiguo, sino de ti, de mí, de cualquiera que alguna vez sintió que ya no podía más. Porque la enseñanza de Epicteto no pertenece al pasado. Pertenece a todo aquel que elige no rendirse ante lo inevitable y sigue buscando la paz que nadie puede arrebatarle. Parte 1. Lo que no depende de ti. Todo en la vida comienza por una distinción sencilla y, sin embargo, olvidada: hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Epicteto afirmaba que en esa diferencia se decide la libertad o la esclavitud del alma. Lo que depende de ti, tu juicio, tu intención, tu respuesta, siempre puede ser gobernado. Lo que no depende de ti, la salud, la fama, la fortuna, la opinión ajena, no te pertenece, y atarte a ello es construir tu propia prisión. Desde joven, Epicteto aprendió esta lección con la crudeza de los hechos. No podía elegir a su amo ni su destino, pero podía elegir cómo pensar ante lo que ocurría. Comprendió que el sufrimiento se multiplica cuando uno quiere controlar lo incontrolable. Y que la serenidad, en cambio, nace de aceptar la realidad sin rendirse ante ella. La mente humana tiende a rebelarse ante lo inevitable. Queremos que el mundo se acomode a nuestros deseos, y cuando no lo hace, nos frustramos. Pero el sabio no lucha contra el mar, aprende a usar el viento. Esa es la esencia del estoicismo y de la perseverancia interior. No se trata de pasividad, sino de dirección, enfocar la energía en lo que realmente puede cambiarse. Epicteto lo resumía así: de las cosas, unas dependen de nosotros, otras no. Si te ocupas solo de las primeras, nadie podrá imponerse sobre ti. ¿Cuántas veces nuestra mente se pierde en batallas inútiles, querer que los demás piensen como nosotros, que el pasado haya sido distinto, que la vida sea más fácil? Cada una de esas luchas roba fuerza a lo que sí está en nuestras manos: actuar con rectitud hoy, decidir con claridad, perseverar con calma. La sabiduría de Epicteto empieza ahí, donde dejamos de quejarnos por lo que no podemos controlar y empezamos a trabajar sobre lo que sí. Imagina al esclavo que, cada mañana, debía servir a su amo sin saber si recibiría una palabra o un golpe. No podía elegir su horario, su ropa ni su destino. Pero dentro de su mente había un territorio inviolable: el pensamiento. En ese pequeño espacio interior, libre de cadenas, cultivó la disciplina, la reflexión y la serenidad. Aprendió que la libertad no es un regalo del poder, sino una conquista del carácter. Cuando más adelante fue liberado y comenzó a enseñar, sus lecciones no surgían de los libros, sino de la experiencia. Decía a sus discípulos: si tu barco naufraga, puedes perder tus pertenencias, pero no pierdas tu juicio. Si tu cuerpo enferma, puedes sufrir dolor, pero no sufras por sufrir. En toda circunstancia, pregunta: ¿esto depende de mí? Esa pregunta puede transformar una vida. Porque en cada respuesta descubrimos si estamos actuando como dueños de nosotros mismos o como esclavos de las circunstancias.
Perseverar comienza ahí, en no permitir que lo externo gobierne lo interno. Hoy, en un mundo saturado de incertidumbre, esta enseñanza es más actual que nunca. Nos preocupamos por la economía global, por las opiniones en redes, por lo que otros hacen o dejan de hacer. ¿Pero qué depende realmente de nosotros? Nuestra actitud, nuestras palabras, el modo en que enfrentamos el día. Nada más y nada menos. Epicteto no pedía indiferencia, sino claridad. No enseñaba a cerrar los ojos, sino a abrirlos del modo correcto. Perseverar, decía, no es endurecerse, sino orientarse, mantener el timón firme mientras cambian los vientos. Si un insulto te hiere, no es el insulto en sí, sino tu interpretación. Si una pérdida te desespera, no es la pérdida, sino la idea de que no podrías vivir sin lo que perdiste. Y si el miedo te paraliza, no es el peligro real, sino la imaginación que lo multiplica. El sabio no niega las emociones, las atraviesa con comprensión. Siente el dolor, pero no se deja gobernar por él. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien elige. El primero vive arrastrado por lo que ocurre, el segundo, guiado por lo que decide. Epicteto enseñaba que el alma humana es como un jinete y su caballo. Las circunstancias son el terreno, a veces liso, a veces tormentoso. Pero el jinete que domina su mente no culpa al camino, adapta su paso, cambia de rumbo, sigue avanzando. Perseverar es eso, seguir avanzando aunque cambie el terreno. Si hoy pierdes algo, recuerda esto, no has perdido tu poder de actuar con virtud. Y mientras eso permanezca, nada esencial te ha sido arrebatado. La perseverancia no se mide por lo que recuperas, sino por lo que conservas dentro de ti cuando todo lo demás se derrumba. Epicteto no necesitó templos ni estatuas para enseñar esta verdad. Su cátedra era la vida misma, su templo era el alma, y su única ley era esta: haz lo que depende de ti y acepta con serenidad lo que no. Quien comprende esto deja de luchar contra el universo y comienza a fluir con él. Tal vez ese sea el mayor secreto de la perseverancia interior. No resistir por orgullo, sino permanecer en calma porque ya has entendido. Y cuando la mente entiende, el corazón descansa. Parte 2. El arte de resistir sin endurecerse. Resistir no es suficiente. Cualquiera puede resistir por miedo o por orgullo. Pero resistir sin endurecerse, esa es la verdadera fortaleza. Epicteto lo sabía. Vio a muchos hombres volverse duros como piedra frente al dolor y creyó que eso no era virtud, sino otra forma de derrota. Porque el alma que se endurece deja de sentir, y quien deja de sentir deja también de aprender. La perseverancia, decía, no consiste en blindarse del mundo, sino en permanecer entero dentro de él. En su juventud, cuando el látigo y la humillación eran parte del día, Epicteto comprendió que la amargura es una segunda esclavitud. Quien se amarga por lo que sufre, termina perteneciendo al sufrimiento. Por eso aprendió a resistir con suavidad, firme en el juicio, pero ligero en el corazón. El dolor puede golpear el cuerpo, pero solo nosotros decidimos si entra hasta el alma. La historia humana está llena de quienes soportaron mucho y se volvieron duros. Pero la dureza sin comprensión engendra crueldad, y la crueldad nunca libera. Epicteto, en cambio, proponía un camino distinto: aceptar la herida sin perder la compasión. No negar la realidad, sino abrazarla con una mente lúcida. Solo así la resistencia se convierte en sabiduría. Decía, no busques que las cosas sean como quieres, sino quiere que sean como son, y tu vida fluirá serena. Esta frase no es una invitación a la resignación, sino al entendimiento. Cuando la mente deja de exigir que el mundo se pliegue a su voluntad, encuentra una quietud profunda. No porque renuncia a la acción, sino porque actúa desde un lugar más alto. Resistir sin endurecerse es mirar de frente el dolor y preguntarle, ¿qué vienes a enseñarme? Porque cada prueba, si se mira con sabiduría, revela una parte oculta de nosotros mismos. El insulto muestra si somos dueños de nuestro carácter. La pérdida muestra qué tan apegados estamos.
La dificultad muestra la calidad de nuestra fe interior. Y cada respuesta que damos nos forma o nos destruye. Epicteto enseñaba que el hierro se templa en el fuego y el alma en la dificultad. Pero si el hierro se calienta demasiado, se quiebra. Así también ocurre con el espíritu que se defiende a golpes de ira o de orgullo. Resiste, sí, pero pierde su forma. La perseverancia verdadera no busca parecer fuerte, sino permanecer en equilibrio. Un día, uno de sus alumnos le preguntó cómo conservar la calma cuando todo se derrumba. Epicteto respondió: recuerda que tú no eres el naufragio. Eres el navegante. El sabio no se identifica con el golpe, sino con la capacidad de mantenerse a flote. Esa mirada transforma el dolor en oportunidad. Muchos confunden perseverar con endurecerse. Pero la piedra que no se dobla termina quebrándose. El junco, en cambio, se inclina con el viento y sigue en pie cuando la tormenta pasa. Esa es la imagen que Epicteto ofrecía a sus discípulos: sé como el junco, flexible, atento, sereno. No te rompas por resistir. Aprende a doblarte sin perder tu raíz. La vida moderna no es distinta. Hoy, el látigo se llama estrés, ruido, competencia, pérdida. Muchos corazones se cierran para no sentir, creyendo que así sufrirán menos. Pero el que se cierra deja de amar, y quien deja de amar ya está vencido. Perseverar con sabiduría es seguir abierto, seguir sensible, sin dejarse destruir. Epicteto invitaba a una forma de coraje silencioso. Mantener la mente despierta cuando el dolor grita. Y el alma tierna cuando el mundo se vuelve frío. No hay mayor valentía que esa. El hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que se levanta sin resentimiento. Y el sabio, aun entre los escombros, no se lamenta, observa, comprende y actúa. Esa serenidad no se compra ni se finge, se cultiva día a día en la soledad de la conciencia. Aprender a resistir sin endurecerse es un arte, y como todo arte, exige práctica. Cada día ofrece su pequeño entrenamiento, la palabra injusta que puedes responder con calma, la demora que puedes aceptar sin ira, la decepción que puedes transformar en aprendizaje. Son ejercicios del alma, y en ellos se forja la verdadera perseverancia. Epicteto no pretendía eliminar el sufrimiento, sino iluminarlo. Porque solo lo que se ilumina deja de dominarte. ¿Y cuándo? ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información impor. Parte 3. Serenidad en medio del caos. Hay momentos en que todo parece desorden. El mundo grita, el tiempo se acelera y el alma busca un punto donde sostenerse. Epicteto decía que la serenidad no consiste en escapar del ruido, sino en aprender a mantener el silencio interior aun cuando el ruido sea ensordecedor. El caos no es solo lo que ocurre fuera, también es la tempestad de pensamientos que llevamos dentro. Y allí, en ese torbellino de emociones y miedos, se libra la verdadera batalla del ser humano. Los hombres creen que el peligro está en las guerras, en las pérdidas, en las crisis. Pero el caos más destructivo es el que uno permite que habite en su propia mente. Epicteto observaba que nadie puede vivir en paz si no ha aprendido a gobernar su atención. Porque la atención es el timón del alma, donde la diriges, allí navega tu vida. Si te dejas arrastrar por cada estímulo, por cada temor o deseo, tu mente se convertirá en un mar agitado. Pero si aprendes a detenerte, a observar sin reaccionar, la tormenta pierde fuerza. El sabio no vive sin olas, simplemente aprendió a no naufragar en ellas. Decía, no es lo que ocurre lo que perturba al hombre, sino lo que él mismo se dice sobre lo que ocurre. Esa frase encierra un poder inmenso. El caos exterior es inevitable, el caos interior es opcional. La serenidad, por tanto, no es un don de los dioses, sino una decisión del espíritu. Es elegir mantener la mente en su lugar, aun cuando el mundo pierda el suyo. Epicteto enseñaba a sus alumnos que la calma no se alcanza huyendo del conflicto, sino observándolo con distancia. Cuando algo te altere, decía, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo herida? ¿El cuerpo, el orgullo,
el deseo, la opinión. Y al reconocerlo, la emoción se disuelve. Porque la claridad corta más profundo que la ira y la comprensión sana más que la venganza. El sabio no evita la batalla de la vida, pero no permite que lo arrastre. Está en el mundo sin pertenecerle del todo. Habita en el presente como un viajero que acepta cada paisaje sin juzgarlo. Esa actitud, que parece pasiva, es en realidad la más activa de todas, exige vigilancia constante, dominio interior, presencia. Ser sereno no es dormirse, es estar plenamente despierto sin ser víctima de lo que se ve. Epicteto comparaba la mente con un teatro. Entran actores, pensamientos, temores, recuerdos, deseos, hacen su papel y se van. El error del hombre es creer que él es alguno de esos personajes. El sabio, en cambio, observa la escena desde la platea. No se identifica con la tristeza ni con la euforia, simplemente las contempla pasar. Y en ese mirar sin apropiarse nace la serenidad. En tiempos de agitación, Epicteto recomendaba ejercicios simples. No apresurarse, no hablar cuando el alma esté turbia, no tomar decisiones bajo el fuego de la emoción. Deja que el polvo se asiente, decía, y verás el camino con claridad. Esa es la paciencia del sabio, esperar el momento justo, no desde la pasividad, sino desde la lucidez. La serenidad no es un lujo espiritual. Es una forma de poder. Quien mantiene la calma en medio del caos conserva la libertad de elegir su respuesta. Y en ese instante, cuando todos pierden el control, el hombre sereno se convierte en dueño de sí mismo. No necesita imponerse, su sola presencia ordena lo que lo rodea. Porque la paz interior tiene una fuerza silenciosa que el tumulto no puede vencer. En su escuela de Nicópolis, los discípulos solían preguntarle cómo podía mantenerse tan tranquilo ante los insultos o la desgracia. Epicteto sonreía y decía, ¿cómo podría enojarme con lo que no depende de mí? Y en esa frase había una victoria invisible. El caos no lo dominaba porque él había renunciado a la ilusión de control. Solo se preocupaba por aquello que realmente estaba en su poder, su juicio, su virtud, su serenidad. Hoy, cuando todo se acelera, cuando la vida parece una carrera sin meta, el mensaje de Epicteto resuena con más fuerza. No se trata de aislarse del mundo, sino de volver a habitarlo con otra conciencia. De caminar por las calles, trabajar, amar, perder y comenzar de nuevo, pero sin perder el centro. Sin dejar que lo exterior determine el estado interior. Esa es la maestría que pocos alcanzan y todos anhelan. Serenidad no es ausencia de movimiento, es armonía en el movimiento. Es escuchar el ruido del mundo y, aún así, oír la voz interna que dice, sigue. Todo esto pasará. Es respirar profundo cuando el alma tiembla y recordar que ninguna tormenta es eterna. Porque el mar no deja de ser mar por el oleaje. Y el alma, cuando ha aprendido a perseverar, no pierde su quietud aunque el mundo arda. Al final del día, el hombre sereno no es el que no tuvo problemas, sino el que los miró sin miedo. Epicteto lo sabía, el caos exterior no puede dominar a quien ya ha puesto orden en su mente. Y por eso, mientras muchos buscaban refugios externos, él construyó un refugio interior que ningún poder ni fortuna podían derribar. Así, cada noche podía cerrar los ojos y decirse: hoy no he controlado el mundo, pero he gobernado mi alma. Y esa, para Epicteto, era la más alta forma de victoria. Parte 4. La libertad interior, fortaleza del alma. Hay prisiones visibles y prisiones invisibles. Unas se construyen con hierro, otras, con miedo, deseo o costumbre. Epicteto conoció ambas. Pero descubrió que ninguna puede encerrar a quien se conoce a sí mismo. La libertad, decía, no depende de muros ni de amos, sino del dominio interior. Y quien domina su mente ya ha roto las cadenas más pesadas. De joven fue esclavo de un hombre poderoso. Servía, obedecía, callaba. Pero dentro de sí había un espacio al que nadie podía entrar. Ese espacio era su pensamiento.
Allí, mientras otros se creían dueños de su cuerpo, él aprendía a ser dueño de su espíritu. Comprendió que lo esencial nunca puede ser poseído desde fuera. Porque lo que es verdaderamente tuyo, tu juicio, tu intención, tu virtud, no se compra ni se roba. Muchos buscan la libertad en los lugares equivocados, en la independencia económica, en el poder, en la fama, en el placer. Epicteto observó que quienes más esclavos eran, solían vestir como hombres libres. Porque estaban atados a la necesidad de ser admirados, temidos o amados. Y eso, decía, es una servidumbre más profunda que la suya. El amo puede encadenar tus manos, enseñaba, pero solo tú puedes encadenar tu mente. La fortaleza del alma no se demuestra en la ausencia de limitaciones, sino en la actitud ante ellas. El sabio no se queja del destino, lo utiliza. Sabe que la vida no está hecha para complacernos, sino para despertarnos. Y cada obstáculo es un recordatorio de que lo único invulnerable es la virtud. Epicteto solía decir a sus alumnos: si quieres ser libre, no desees nada que dependa de otro. Esa frase encierra una revolución silenciosa. Porque quien no depende del aplauso ni del resultado, actúa con pureza. Su alegría no necesita permiso. Su calma no depende de la suerte. Esa es la verdadera fortaleza, moverse entre los hombres sin ser movido por ellos. A menudo, la vida moderna confunde libertad con abundancia de opciones. Cuantos más caminos, más libre se siente el hombre. Pero Epicteto veía lo contrario. Quien necesita infinitas opciones para ser feliz, en realidad es prisionero de su indecisión. La libertad interior no consiste en tenerlo todo, sino en necesitar poco. En poder decir basta sin miedo a perder. En saber que nada externo define tu valor. Los antiguos estoicos llamaban a esa serenidad autarquía, la suficiencia de quien se basta a sí mismo. No se trata de orgullo, sino de plenitud. El alma fuerte no desprecia al mundo, simplemente no lo necesita para ser. Vive con lo que tiene, y lo que tiene, lo convierte en virtud. Epicteto veía a los poderosos de Roma y comprendía su fragilidad. Cuanto más posees, decía, más temes perder. Y el miedo es la raíz de toda esclavitud. Por eso el sabio no acumula riquezas, sino dominio interior. Porque lo que un ladrón no puede tocar es lo único verdaderamente seguro. Cuando los alumnos le preguntaban si la libertad no era hacer lo que uno quiere, Epicteto respondía: no. La libertad es no necesitar hacer lo que no debes. Esa respuesta, sencilla y profunda, revelaba su visión: la verdadera fortaleza no es poder, sino autocontrol. El hombre libre no sigue sus impulsos, los gobierna. No huye del dolor, lo transforma. No busca dominar a otros, se domina a sí mismo. Cada día ofrece oportunidades para ejercitar esa libertad. Cuando eliges callar ante una ofensa, eres libre. Cuando eliges mantener la calma ante la injusticia, eres libre. Cuando decides actuar con virtud aunque nadie te vea, eres libre. Porque en ese instante, tu vida deja de depender del entorno y se alinea con tu conciencia. Y ahí, en ese punto invisible, comienza la verdadera fortaleza del alma. Epicteto insistía: si pierdes todo lo que no depende de ti, aún no has perdido nada. Esa idea, que parece cruel al oído moderno, encierra una compasión inmensa. Porque libera del miedo. Quien entiende que lo externo no define su ser, puede atravesar cualquier pérdida sin destruirse. Su paz no es frágil porque no está hecha de cosas perecederas. Está hecha de claridad. Y así, el hombre que nació esclavo se convirtió en maestro de libertad. No por rebelarse contra sus amos, sino por negarse a obedecer sus emociones. Su cuerpo obedecía órdenes, pero su espíritu solo respondía a la razón. Esa era su victoria secreta: había conquistado el único reino que importa, el de sí mismo. Cuando el día termina y el mundo duerme, el alma libre descansa distinta. No necesita que el destino le sonría, ni que los hombres la comprendan.
Se acuesta sabiendo que ha vivido de acuerdo con su naturaleza, sin traicionar su juicio ni su virtud. Y esa tranquilidad, silenciosa y profunda, es la fortaleza más alta a la que puede aspirar un ser humano. Epicteto lo resumió con una frase que atraviesa los siglos. Nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Esa es la meta y el camino, el desafío y la promesa. Porque toda perseverancia nace de esa fuente. Del alma que, incluso entre las ruinas, se sabe intacta. Parte 5. La constancia como disciplina diaria. Ninguna virtud florece sin práctica. Así como el cuerpo se fortalece con el ejercicio, el alma se templa con la repetición. Epicteto enseñaba que la perseverancia no es un acto heroico, sino una costumbre, una manera de vivir cada día con orden interior. Porque lo que se hace una vez por impulso no transforma, lo que se hace cada día, sí. En sus enseñanzas, la palabra disciplina no sonaba a castigo, sino a libertad. El hombre indisciplinado, decía, es esclavo de su deseo. Corre detrás del placer, huye del dolor, y vive cansado de sí mismo. Pero el que cultiva constancia domina su voluntad, y ese dominio lo hace dueño de su destino. El alma ordenada no necesita fortuna, tiene dirección. Epicteto comparaba la vida con el entrenamiento de un atleta. El campeón no se forma el día del combate, decía, sino en los días silenciosos en que nadie lo mira. De igual modo, el sabio se forma en la rutina invisible de la mente, en los pensamientos que elige, en las palabras que calla, en los gestos que repite. Cada acción pequeña es una piedra en el edificio del carácter. Y solo quien persevera en lo pequeño podrá sostener lo grande. La constancia, para Epicteto, no era rigidez. Era armonía. Era el hábito de mantenerse fiel al bien, aun cuando el ánimo fluctúe. Porque habrá días de claridad y otros de oscuridad. Pero el sabio sabe que la virtud no depende del clima del alma, sino de la decisión. Actuar bien no porque se sienta fácil, sino porque es lo correcto. ¿Quieres ser libre?, preguntaba. Empieza por levantarte cada día con propósito. Y ese propósito no era grandioso ni abstracto, era simple. Vivir conforme a la razón, servir al deber, mantener la mente clara. No se trataba de alcanzar un ideal, sino de caminar hacia él con humildad. La constancia no necesita testigos. Su recompensa es la paz interior. Muchos buscan inspiración para cambiar sus vidas. Epicteto respondía, no esperes la inspiración, entrena la intención. Porque la inspiración es fuego breve, y la intención, fuego lento. Solo el fuego lento forja el hierro. El sabio no espera motivación, se levanta y actúa. Y en ese acto, la motivación renace. Para él, cada mañana era una oportunidad de practicar 3 cosas. La gratitud por lo que tiene, la vigilancia de sus pensamientos y la firmeza en sus acciones. No soñaba con una vida sin esfuerzo, soñaba con un alma que no se canse de intentarlo. Y esa constancia, alimentada día tras día, era la raíz de su serenidad. Decía que el hombre que hoy cumple su deber aunque no tenga ganas, mañana tendrá un corazón más fuerte. La constancia no se mide en resultados, sino en la fidelidad a la práctica. Cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, el alma crece. Y ese crecimiento, aunque invisible, transforma la existencia. Epicteto enseñaba que los pensamientos deben entrenarse igual que los músculos. Cuando un pensamiento inútil aparezca, decía, míralo como un peso que puedes soltar. Con el tiempo, la mente aprende a distinguir lo esencial de lo superfluo. Y en esa selección constante se construye la libertad interior. El sabio no busca perfección, sino coherencia. Ser el mismo en la calma y en la tormenta, en la soledad y en la multitud. La constancia también significa paciencia con uno mismo. Porque nadie alcanza la virtud sin tropezar. Epicteto advertía a sus discípulos, no te irrites si caes. Levántate y continúa. El error no es enemigo del progreso, el abandono, sí.
Perseverar es volver a empezar cuantas veces haga falta, con la misma serenidad con que el sol vuelve a salir cada día. El alma constante no se impresiona por el éxito ni se abate por el fracaso. Camina al ritmo de su conciencia, no del aplauso. Su satisfacción no depende del resultado, sino del esfuerzo correcto. Y ese esfuerzo, silencioso y diario, es la forma más pura de libertad. Epicteto resumía esta enseñanza con una imagen. El arquero hace su parte apuntando con precisión, el resultado depende del viento. Así también nosotros, cumplimos nuestro deber, pero no exigimos que el mundo nos recompense. El tiro puede errar, pero la intención fue recta. Y eso basta para la tranquilidad del alma. La constancia, en definitiva, es la manera en que la perseverancia se vuelve cotidiana. No es un fuego que arde, sino una llama que nunca se apaga. Es la decisión de permanecer fiel al bien cuando nadie aplaude, cuando todo parece igual. Porque la vida no cambia en un día, pero un día repetido con sentido puede cambiar toda una vida. Epicteto lo decía con sencillez. Haz lo correcto ahora, y otra vez mañana, y otra más después. Así se construye la libertad. Y tenía razón. Porque la perseverancia no se enseña, se entrena. Y cada día, si se vive con conciencia, es un nuevo comienzo. Parte 6. El poder de la elección. Cada ser humano posee un poder que a menudo ignora, la capacidad de elegir. Epicteto afirmaba que toda libertad, toda virtud y toda perseverancia nacen de ese acto invisible que ocurre dentro del alma, la elección. No elegimos lo que nos sucede, pero siempre elegimos cómo responder. Y en esa respuesta se decide el destino. Desde los tiempos antiguos, los hombres buscaron fuerza en las armas, en los ejércitos, en el dinero o en la influencia. Epicteto miraba todo eso con compasión. Sabía que la fuerza verdadera no se mide en victorias externas, sino en la soberanía interior. Porque quien domina sus elecciones es invencible. Puede perderlo todo y seguir siendo el mismo. Recuerda, decía, que tu mente es un reino del que solo tú eres rey. Nadie puede obligarte a pensar lo que no quieres pensar, ni a sentir lo que no eliges alimentar. Las emociones llegan como visitantes, pero tú decides si las dejas quedarse. Y ahí comienza la maestría, no en eliminar lo que sientes, sino en gobernarlo con razón. Epicteto veía la vida como una escuela. Cada situación, cada encuentro, cada pérdida, es una lección en la que se nos ofrece la oportunidad de ejercitar nuestra elección. Si alguien te ofende, elige si reaccionas con cólera o con comprensión. Si el destino te hiere, elige si te hundes o aprendes. Cada momento es un entrenamiento del alma. Y cada elección correcta fortalece la perseverancia. El sabio no teme a la adversidad porque la reconoce como su campo de práctica. No puede controlar la tormenta, pero sí el rumbo del timón. Y cuando el mundo lo sacude, repite para sí, esto no depende de mí, pero mi juicio sí. Así convierte el obstáculo en oportunidad y el dolor en sabiduría. Epicteto enseñaba que incluso la tristeza puede ser útil si se la observa con serenidad. Si estás triste, decía, examina qué estás pensando. Tal vez tu pena provenga de desear lo que no depende de ti. Y esa observación, simple y directa, abre la puerta de la libertad. Porque quien comprende el origen de su sufrimiento, ya ha dado el primer paso para dejarlo atrás. El poder de la elección también se manifiesta en lo cotidiano. Elegir callar cuando la palabra hiere. Elegir esperar cuando la prisa confunde. Elegir actuar cuando el miedo paraliza. Son gestos pequeños, pero en ellos se forja la grandeza. Porque cada elección consciente es una victoria sobre el impulso. Epicteto insistía en que la razón es un fuego sagrado que debe cuidarse. Dios, decía, dio al hombre el don de razonar para que pudiera elegir el bien. No se trata de moral rígida, sino de lucidez. La razón ilumina, el deseo oscurece. Cuando el alma decide guiada por la razón, actúa en armonía con el universo.
Y esa armonía, repetida día tras día, es lo que llamamos perseverancia interior. El mundo moderno parece haber olvidado esa verdad. Nos enseñan a reaccionar, no a decidir. A responder al estímulo, no a comprenderlo. Epicteto proponía lo contrario. Antes de actuar, detenerse. Antes de hablar, pensar. Antes de juzgar, mirar hacia adentro. Porque no hay sabiduría sin pausa, ni libertad sin conciencia. En su escuela, a los jóvenes impacientes les daba un ejercicio. Cuando sientas ira o temor, di en silencio, esto es solo una impresión. Esa frase corta el hechizo del impulso. Recuerda a la mente que ella no es la emoción, sino quien la observa. Y al recordarlo, la mente recupera su poder. Ese instante, el momento en que eliges no ser esclavo del impulso, es la semilla de toda grandeza. Epicteto veía la vida como una serie de pruebas morales. Algunas grandes, otras mínimas, pero todas significativas. No importa cuán pequeña sea la decisión, elegir con rectitud siempre fortalece el alma. Por eso decía, el hombre no se mejora por las teorías, sino por las decisiones. Pensar el bien no basta, hay que elegirlo, una y otra vez, hasta que se vuelva naturaleza. La perseverancia, en el fondo, es la fidelidad a esa elección. Elegir cada día mantener la calma, hablar con verdad, actuar con justicia, mirar con compasión. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. La repetición de esas elecciones es lo que convierte la virtud en carácter. Hay quienes dicen que el destino está escrito. Epicteto no lo negaba, pero añadía algo más. Puede que el camino esté trazado, pero tú decides cómo caminarlo. Y esa decisión lo cambia todo. Un mismo hecho puede ser tragedia o enseñanza, derrota o transformación, según el juicio que lo acompañe. La libertad no está en el camino, sino en el modo de andar. Por eso, cada vez que la vida te obligue a elegir, recuerda esto. No decides lo que ocurre, pero decides quién eres frente a ello. Ese es el poder que nadie puede quitarte. Y mientras sigas ejerciéndolo con serenidad y propósito, la vida podrá desafiarte, pero nunca destruirte. Epicteto lo resumió con una frase que suena como un suspiro de sabiduría. No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieras, sino quiere que sucedan como ocurren, y vivirás en paz. En esa aceptación activa, no resignada, sino consciente, se encierra el secreto de la perseverancia. Elegir, siempre, la calma del sabio sobre la agitación del necio. Porque la verdadera grandeza no es dominar el mundo, sino dominar la elección que haces ante él. Parte 7. La virtud como camino y refugio. Epicteto enseñaba que la virtud no es una idea, sino un modo de vivir. No se encuentra en los libros, sino en las decisiones diarias. Y cuando todo se vuelve incierto, la virtud es el único suelo firme donde el hombre puede apoyarse. Porque el sabio no busca la virtud por vanidad, sino por necesidad, sabe que sin ella la vida se desordena y el alma se dispersa. Los romanos de su tiempo creían que la felicidad dependía del poder, de la belleza o del reconocimiento. Epicteto observaba esa carrera absurda con una sonrisa tranquila. Él había perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, y sin embargo había ganado lo único que no se puede perder, la coherencia interior. Vivía con poco, pero vivía en paz. Porque su riqueza no estaba en lo que tenía, sino en cómo era. Decía que la virtud no consiste en evitar el dolor, sino en actuar bien aunque duela. Y que el hombre bueno no lo es porque el mundo lo premie, sino porque su conciencia lo exige. Ese compromiso con la rectitud, incluso cuando nadie mira, era para él la fuente de toda perseverancia. Quien actúa conforme a la virtud se vuelve inquebrantable, no porque no sufra, sino porque su sufrimiento tiene sentido. La virtud, para Epicteto, no era una regla impuesta, sino una brújula interior. No se trata de obedecer mandatos externos, sino de armonizar con la razón que habita en cada ser. Esa razón, el logos, como la llamaban los antiguos, une al hombre con el universo.
Vivir virtuosamente es vivir en sintonía con el orden del cosmos, aceptando que lo bueno y lo difícil no son opuestos, sino aliados. El camino del sabio, decía, no evita las piedras, las usa para afirmarse mejor. Y esa imagen resume toda su filosofía. Cada obstáculo, cada tentación, cada pérdida, es una ocasión para practicar la virtud. El necio ve castigo, el sabio ve oportunidad. Porque la vida, en su aparente dureza, solo busca recordarnos quiénes somos. Epicteto enseñaba 4 virtudes principales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. La sabiduría guía, la justicia equilibra, la fortaleza sostiene y la templanza modera. Sin ellas, el alma se divide, con ellas, se unifica. Y esa unidad interior es la verdadera libertad. Porque quien piensa con claridad, actúa con justicia, soporta con fortaleza y desea con medida, vive en paz consigo mismo y con el mundo. Pero alcanzar esa armonía requiere práctica constante. No basta con admirar la virtud, hay que ejercitarla. Epicteto lo comparaba con un músico que afina su instrumento todos los días. El sabio afina su mente, revisa sus pensamientos, observa sus emociones, corrige sus acciones. Y aunque nunca alcanza la perfección, se acerca cada vez más a la serenidad. La virtud también es refugio. Cuando el mundo se vuelve hostil, cuando los amigos fallan, cuando la fortuna cambia, el hombre virtuoso no se queda sin hogar, su hogar está dentro. Ninguna desgracia puede expulsarlo de ahí. Porque su refugio no está en la comodidad ni en la aprobación, sino en la certeza de haber obrado bien. Esa paz moral, tan rara y tan profunda, es la mayor recompensa de quien persevera. Epicteto solía decir, si haces lo correcto, no temas nada. Y con esa frase desmontaba siglos de superstición y miedo. El sabio no teme al destino porque confía en su conciencia. No teme al juicio ajeno porque responde ante su propia razón. Y aunque el mundo se derrumbe, se mantiene sereno, sabiendo que lo esencial sigue intacto. La virtud no es arrogancia moral. Es humildad activa, reconocer los propios límites y, aún así, actuar con rectitud. No exige pureza imposible, sino intención constante. No pide no caer, sino levantarse sin odio. El sabio no se proclama bueno, simplemente procura serlo en silencio. Vivimos en una época donde la virtud parece anticuada, reemplazada por la conveniencia. Pero Epicteto advertiría que el precio de vivir sin virtud es la pérdida de uno mismo. Puedes ganar el mundo y perder el alma. Y entonces nada de lo obtenido tiene valor. Por eso, en su visión, perseverar era también un acto moral. Continuar obrando bien incluso cuando la bondad ya no es moda. A menudo decía a sus discípulos: si el mundo entero se volviera injusto, tú sigues siendo justo. Si nadie agradece tu bien, tú sigue haciéndolo. Porque el bien que haces te pertenece, y lo que depende de ti nunca se pierde. Esa fidelidad a la virtud, sin esperar recompensa, es la forma más pura de perseverancia. La virtud no promete felicidad inmediata, pero garantiza una vida sin contradicción. Y no hay alivio más grande que mirar atrás y saber que uno fue coherente con su conciencia. Ese es el descanso del sabio. No necesita justificarse, porque actuó conforme al bien que comprendía. La serenidad, en el fondo, no es otra cosa que la calma de quien ha sido fiel a sí mismo. Epicteto lo resumía con claridad. La virtud es suficiente para la felicidad. Y esa frase, tan simple, encierra una revolución espiritual. Porque si eso es verdad, y él lo probó con su vida, entonces todo lo externo es accesorio. Y la verdadera libertad no se busca fuera, sino dentro. Así, el camino de la virtud es también el refugio del alma cansada. No necesita templos ni templarios, ni dogmas ni altares. Solo la decisión, silenciosa y constante, de obrar bien. Ahí, en esa sencillez, está la grandeza de la filosofía práctica de Epicteto. Enseñar a vivir en paz con uno mismo, incluso en un mundo que ha perdido el rumbo. Parte 8. El maestro invisible, aprender del dolor.
Nadie busca el dolor, pero todos lo encontramos. Aparece sin aviso, a veces leve como una sombra, otras veces feroz como una tempestad. Epicteto no lo negó ni lo disimuló, reconoció que el sufrimiento forma parte de la condición humana. Pero en vez de huir de él, lo miró de frente y descubrió algo que pocos ven: el dolor puede ser maestro. El sufrimiento, decía, es la escuela del alma. No porque el dolor sea bueno, sino porque revela lo que realmente somos. Cuando todo va bien, es fácil parecer virtuoso. Pero solo en la prueba se distingue lo firme de lo frágil, lo aprendido de lo comprendido. El dolor desnuda, y en esa desnudez muestra la verdad de nuestro carácter. Epicteto conoció el dolor físico desde joven. Su cuerpo fue débil, su pierna quedó dañada por los abusos de su amo, y durante años caminó con dificultad. Pero nunca permitió que esa herida lo definiera. Decía: no es la pierna la que duele, es el alma la que se impacienta. Y con esas palabras transformaba el sufrimiento en un ejercicio de lucidez. El cuerpo puede ser vencido, la mente, solo si se rinde. Aprender del dolor es un arte. Requiere atención, humildad y silencio interior. El necio pregunta ¿por qué a mí?, y se encierra en la queja. El sabio pregunta ¿para qué?, y se abre a la enseñanza. Esa diferencia cambia todo. Porque el dolor, cuando se comprende, deja de ser castigo y se convierte en semilla. Epicteto enseñaba que cada herida tiene dos caminos. Puede volverse amargura o sabiduría. La amargura surge cuando resistimos lo inevitable, la sabiduría, cuando aceptamos sin renunciar. Aceptar no es rendirse, es mirar el hecho con claridad, sin adornos ni rebeldía inútil. Esa aceptación lúcida transforma la herida en maestra. Cuando pierdas algo, decía, recuerda que nada era tuyo, solo te fue prestado. Esa visión no era frialdad, sino amor maduro. Porque quien comprende que todo cambia, agradece mientras tiene y no se desespera cuando pierde. El dolor deja de ser enemigo y se vuelve recordatorio, nada externo garantiza la paz. Solo la mente que ha aprendido a soltar puede descansar. Aprender del dolor también significa no huir de las emociones. Epicteto no pedía negar el llanto ni fingir fortaleza. Llorar es humano, decía, pero ahogarse en el llanto es elección. La tristeza tiene su lugar, limpia, revela, afloja el alma. Pero después de llorar, el sabio se levanta. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya lo ha comprendido. En su escuela, muchas veces consoló a discípulos desesperados. Uno de ellos había perdido a su hijo. Epicteto lo escuchó en silencio, y luego le dijo suavemente: recuerda que amaste a un mortal. No llores porque ha partido, agradécele porque existió. No era una frase fría, era una invitación a transformar el dolor en gratitud. La memoria del amor no debe ser una cadena, sino una luz. El sufrimiento también puede ser un espejo. Nos muestra nuestras dependencias, nuestros miedos, nuestros apegos ocultos. Epicteto enseñaba que cada vez que algo externo te hace sufrir, ahí está tu verdadera esclavitud. Si sufres por perder riqueza, eres esclavo de la riqueza. Si sufres por perder poder, eres esclavo del poder. Y así, el dolor te revela que parte de ti necesita ser liberada. El sabio no busca el sufrimiento, pero tampoco lo evita a toda costa. Sabe que en algún momento lo encontrará y se prepara para recibirlo con calma. Lo observa, lo atraviesa y lo deja ir. Esa serenidad no es indiferencia, es comprensión profunda de la vida. Porque el dolor pasa, pero lo aprendido queda. Epicteto decía que la naturaleza no castiga, educa. La pérdida, la enfermedad, la decepción, no son pruebas arbitrarias, sino lecciones que enseñan desapego y claridad. Quien las acepta con humildad crece en sabiduría. Quien las rechaza con ira se queda prisionero del mismo círculo. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en el modo de vivirlo. El dolor, cuando se acepta con serenidad, se convierte en fuente de compasión.
Quien ha sufrido y ha comprendido, aprende a mirar a los demás con ternura. Deja de juzgar, porque sabe lo que es caer. Y esa comprensión silenciosa es una de las formas más puras de virtud. El sabio no predica, acompaña. Su serenidad es su enseñanza. Epicteto afirmaba, nadie puede herirte sin tu consentimiento. No porque el dolor físico o emocional no sea real, sino porque el sufrimiento duradero nace del pensamiento. Y ese pensamiento, si lo eliges bien, puede sanar. El sabio sufre, pero no se destruye, llora, pero no se pierde. Porque su alma está anclada en una comprensión más profunda, todo pasa, pero el bien permanece. Cuando el discípulo preguntaba cómo vencer el dolor, Epicteto respondía: no lo venzas, entiéndelo. Porque el dolor comprendido pierde su poder. Y lo que antes era un enemigo se vuelve guía. En esa alquimia del alma, donde el sufrimiento se transforma en serenidad, nace la verdadera perseverancia. Aprender del dolor no significa amarlo, sino aprovecharlo. Es convertir la herida en sabiduría, la pérdida en libertad, la caída en impulso. Y cuando logras hacerlo, descubres que el dolor no vino a destruirte, sino a despertarte. Epicteto lo resumía con una frase que podría grabarse en la mente de todo ser humano. No digas, he sufrido, di más bien, he aprendido. Porque mientras el cuerpo siente, el alma crece. Y en ese crecimiento silencioso, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Parte 9. Cuando el mundo se derrumba y el alma permanece. Hay momentos en que todo se derrumba. El orden que habíamos construido con esfuerzo se deshace. Las seguridades desaparecen, los planes se vuelven polvo, las certezas se disuelven en silencio. Entonces el alma se queda sola frente a la verdad más antigua, nada es permanente. Epicteto conocía bien ese paisaje interior. Había visto su mundo desmoronarse más de una vez, pero nunca se derrumbó con él. Porque comprendió que lo que cae fuera de ti no puede destruir lo que está dentro, si lo cuidas con sabiduría. Cuando Roma ardía en guerras y los hombres perdían poder, fortuna o familia, Epicteto seguía enseñando con calma. No porque fuera insensible, sino porque había aprendido a distinguir entre perder el mundo y perder el alma. Todo lo que nace, decía, está destinado a cambiar. Pero la razón, si se mantiene pura, permanece. Su serenidad no era indiferencia, era comprensión. Comprensión de que lo incontrolable no merece nuestra desesperación. El sabio sabe que la vida está hecha de ciclos. Que lo que hoy florece, mañana se marchita. Y que en ese ritmo natural no hay injusticia, sino ley. Por eso no se aferra, no maldice, no implora. Acepta con la misma serenidad el auge y la caída, la ganancia y la pérdida. Porque su centro no está en lo que sucede, sino en cómo lo enfrenta. Ahí, en esa quietud, habita la verdadera fortaleza. Epicteto solía contar que cuando algo exterior se derrumba, en realidad se nos ofrece una oportunidad, reconstruir desde dentro. Cuando todo parece perdido, decía, el alma puede volver a mirar lo esencial. Esa mirada interior no busca consuelo, busca verdad. Y la verdad que encuentra es esta: el mundo exterior nunca fue nuestro refugio. Nuestro único refugio verdadero está en la claridad del espíritu. Cuando las pérdidas se acumulan y la vida parece injusta, el hombre común clama contra el destino. El sabio, en cambio, observa en silencio y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta convierte el caos en maestro. Porque el derrumbe no es un castigo, es una depuración. Despoja lo innecesario, revela lo firme, muestra la raíz. Y si uno tiene el valor de mirar sin miedo, descubre que el alma sigue intacta, esperando ser reconocida. Epicteto decía que nadie sufre porque el mundo cambia, sino porque resiste el cambio. El dolor de la pérdida no nace de la pérdida misma, sino del apego. Y mientras más nos aferramos, más sufrimos. Por eso, ante el derrumbe, aconsejaba no luchar contra la corriente, sino aprender a flotar sobre ella. El río de la vida no se detiene, y quien intenta contenerlo solo se ahoga.
Pero quien aprende a dejarse llevar sin perder dirección, ese avanza con el agua, no contra ella. En sus últimos años, cuando su cuerpo ya no respondía como antes, Epicteto no se quejaba. Aceptaba la fragilidad con dignidad, como parte de la ley natural. ¿Acaso te sorprende que la materia se desgaste?, preguntaba. No eres un dios, eres parte del mundo, vive con él, no contra él. Esa aceptación, que hoy llamamos resiliencia, era para él la forma más alta de sabiduría. No porque ignore el dolor, sino porque lo integra al orden universal. Cuando el mundo se derrumba, hay dos caminos, el del miedo o el del entendimiento. El miedo paraliza, el entendimiento libera. Epicteto elegía el segundo. Miraba el caos y veía una prueba, ¿eres lo que pierdes, o eres algo más? Y en esa pregunta se revelaba el secreto de la perseverancia. Todo lo externo puede desaparecer, pero tu juicio, tu virtud, tu actitud, siempre te pertenecen. El alma que ha comprendido esto se vuelve invulnerable. No porque sea invicta, sino porque ha dejado de necesitar la victoria. No porque no sienta, sino porque no se aferra. Su paz ya no depende del resultado, sino del sentido. Y en esa paz silenciosa, el derrumbe se convierte en nacimiento. A veces, decía Epicteto, el destino destruye nuestras murallas para que recordemos el cielo. Nos quita lo que nos distraía, nos deja vacíos para que volvamos a llenarnos de lo esencial. La pérdida, entonces, deja de ser final y se vuelve inicio. Un inicio más consciente, más puro, más humano. Muchos de sus discípulos no entendían cómo podía mantener la serenidad ante el sufrimiento ajeno. Epicteto respondía: compadezco a quien sufre, pero no me uno a su desesperación. Porque si ambos caemos, ¿quién podrá ayudar? Esa actitud, misericordiosa pero firme, era la expresión más clara de su fortaleza. El sabio sufre con el mundo, pero no se hunde con él. Permanece de pie para poder levantar a los demás. Cuando todo se derrumba, lo único que queda es el alma. Y si esa alma ha sido cultivada con virtud, no necesita refugio, se convierte en su propio refugio. Porque la serenidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de ser. Una llama que sigue encendida aunque sople el viento. Epicteto lo resumía con palabras que hoy siguen siendo guía. No digas que has perdido, di que has devuelto. Nada fue tuyo, solo lo disfrutaste un tiempo. El universo te lo pidió de vuelta, y tú, con serenidad, lo entregaste. En esa entrega sin amargura está la libertad. Y en esa libertad, la perseverancia se convierte en amor a la vida. Porque al final, cuando todo se derrumba, el alma que ha comprendido no se rompe, respira. Mira el cielo abierto entre las ruinas y sonríe. Sabe que lo esencial nunca se pierde. Y que la paz, cuando es verdadera, no depende de que el mundo permanezca, sino de que el alma haya aprendido a permanecer. Parte 10. La victoria invisible. No todas las victorias hacen ruido. Algunas se celebran en silencio, dentro del alma. Epicteto decía que la mayor de todas no es vencer a otros, sino a uno mismo. Y que esa conquista, invisible para el mundo, es la única que no se pierde con los años. Porque el triunfo exterior depende del azar, pero el dominio interior depende de la voluntad. Desde joven comprendió que el reconocimiento no es prueba de virtud. Hay hombres aclamados por multitudes que viven en guerra consigo mismos. Y otros, desconocidos y solitarios, que llevan en el corazón una paz que el mundo ignora. Esa paz es la señal de la victoria invisible, haber alcanzado la serenidad sin necesidad de testigos. Epicteto no buscaba discípulos que lo adoraran, sino mentes que despertaran. Decía, no vine a que me aplaudan, sino a que comprendan. Y lo que quería que comprendieran era esto: la verdadera grandeza no se muestra, se vive. No necesita escenario, porque ocurre en el espacio más sagrado que existe, la conciencia. Allí, donde nadie mira, el alma se mide a sí misma, y solo ella sabe si ha sido fiel o no. El sabio no compite,
coopera con el orden del universo. Su victoria no consiste en imponer su deseo, sino en alinearse con lo inevitable. Renuncia a ganar por vanidad y elige ganar por comprensión. Sabe que resistir con serenidad vale más que triunfar con soberbia. Por eso su éxito no tiene aplausos, pero su corazón descansa. Epicteto enseñaba que todo hombre libra dos batallas, una visible contra el mundo y otra invisible contra sí mismo. La primera requiere fuerza, la segunda, sabiduría. Y solo quien vence la segunda puede enfrentar la primera sin perder la calma. Porque mientras el necio busca dominar a los demás, el sabio busca dominar su pensamiento. Y en ese dominio se encierra la libertad más alta. El necio vence y teme perder, decía, el sabio no teme, porque nada posee que pueda serle quitado. Esa es la paradoja de la victoria invisible, cuanto más interior, más duradera. El sabio no presume su fortaleza, la practica. No se defiende con palabras, sino con serenidad. Y esa serenidad, que parece debilidad ante los ojos del mundo, es su escudo más sólido. En la vida cotidiana, estas victorias se dan en silencio. Cuando eliges la calma en vez de la ira. Cuando perdonas en lugar de vengarte. Cuando sigues siendo justo aunque nadie te vea. Esas son las batallas del alma. No dejan medallas ni títulos, pero dejan algo más profundo, la certeza de haber actuado con rectitud. Epicteto lo explicaba con una imagen. El arquero no es mejor por acertar, sino por apuntar con virtud. Así también el sabio, su valor no depende del resultado, sino de la intención. Porque muchas veces el bien no brilla, pero ilumina igual. La perseverancia interior no necesita testigos, su recompensa está en la conciencia tranquila. A menudo, quienes lo escuchaban le preguntaban si no deseaba reconocimiento. Epicteto sonreía, ¿para qué? Si actúo bien, el universo ya me ha visto. Esa frase contiene la esencia de su fe en el orden natural. Creía que vivir conforme a la razón universal era suficiente. Y que ninguna mirada humana podía añadir ni quitar valor a un acto justo. El sabio no desprecia el elogio, pero no lo necesita. Recibe la crítica sin ira y la alabanza sin vanidad. Porque sabe que ambos son reflejos pasajeros, no verdades. Su mirada no busca aprobación, sino coherencia. Cada noche se pregunta, ¿he vivido hoy según mis principios? Y si la respuesta es sí, puede dormir en paz. Esa paz es su trofeo. Epicteto enseñaba que la victoria invisible también es silenciosa ante la derrota. El sabio puede fallar sin desmoronarse, porque sabe que la caída no borra el valor del intento. El éxito no lo enorgullece, el fracaso no lo humilla. Ambos son maestros en el mismo camino. Lo que importa no es el resultado, sino la dirección. Y mientras esa dirección apunte al bien, todo lo demás es aprendizaje. La victoria visible termina en celebración, la invisible, en serenidad. La visible busca testigos, la invisible, comprensión. La visible depende de otros, la invisible, de uno mismo. Por eso, cuando el ruido se apaga y las luces se apagan, solo queda esa voz interior que dice: fui fiel a lo que sabía que era correcto. Y esa voz vale más que 1000 aplausos. Epicteto veía en la humildad la corona de esta victoria. El sabio, decía, vence sin alzar la mano. Su triunfo no consiste en dominar, sino en comprender. Y quien comprende, ya no necesita imponerse. Porque ve más allá del conflicto, más allá del orgullo, más allá del miedo. Su mente está en reposo, y ese reposo es su fuerza. Cuando el discípulo preguntaba cómo saber si había progresado, Epicteto respondía: si ya no necesitas convencer a nadie, has avanzado. Porque la sabiduría no busca imponerse, se manifiesta en la calma, en la compasión, en el silencio. Ahí, donde el ego se calla, florece la victoria invisible. Al final, esa es la meta de toda perseverancia. No brillar más que los demás, sino brillar desde adentro. Ser un faro discreto que ilumina sin ruido. Un hombre o una mujer que,
aun sin reconocimiento, vive en plenitud. Epicteto lo dijo con la serenidad de quien ya ha comprendido. No busques ser admirado, busca ser digno de admiración. Y en esa diferencia está todo el sentido del camino. Porque la victoria visible termina con los aplausos. La invisible, con la paz. Parte 11. Vivir como un filósofo entre los hombres. No basta con pensar como un filósofo, hay que vivir como tal. Epicteto decía que la sabiduría verdadera se demuestra en el trato con los demás. No en la soledad del estudio, sino en el bullicio del mundo. Porque la virtud no se prueba en el silencio del templo, sino en la plaza, en la casa, en el trabajo, en cada gesto que revela lo que somos. ¿De qué sirve, decía, hablar de serenidad si pierdes la calma por una palabra? La filosofía, para él, no era una torre de ideas, sino una disciplina del alma. Una manera de actuar en la vida común con grandeza interior. El filósofo no es quien habla del bien, sino quien lo practica cuando cuesta hacerlo. Epicteto había conocido la miseria, la enfermedad, el desprecio. Y sin embargo, vivía sin amargura. Sus discípulos se sorprendían de verlo tan sencillo, tan humano, tan sereno. En su escuela no enseñaba teorías, enseñaba a vivir. Decía que el filósofo debía parecerse más a un médico que a un orador. No promete consuelo, sino curación. Y la curación del alma comienza por el ejemplo. Vivir como un filósofo entre los hombres significa conservar la calma sin aislarse, mantener la rectitud sin juzgar. El sabio no huye de la sociedad, la atraviesa sin perder su centro. Sabe que el ruido del mundo no puede perturbarlo si el interior está en silencio. Y sabe también que no se puede enseñar virtud con superioridad, sino con paciencia. Por eso, cuando el ignorante se burla, el sabio sonríe. Porque entiende que la burla es una forma de dolor que aún no ha aprendido a hablar. Epicteto no soñaba con convencer a todos, sino con inspirar a algunos. Sabía que la semilla de la filosofía germina solo en el alma dispuesta. Habla poco, decía, vive mucho. Los hombres creen más en lo que ven que en lo que oyen. Por eso, su enseñanza era silenciosa. No buscaba discípulos, sino ejemplos. Y su ejemplo era su mayor lección. El filósofo entre los hombres no se enoja por las imperfecciones del mundo, las comprende. Sabe que cada uno actúa según el grado de conciencia que posee. Por eso no desprecia, corrige sin odio y aconseja sin orgullo. Su meta no es que el mundo cambie, sino que el alma se eleve. Y al elevarse, cambia todo lo que toca. El bien, cuando es verdadero, se contagia. Epicteto advertía que la sabiduría sin compasión se vuelve tiranía. El que enseña, decía, debe recordar cuánto ignoró. Y con esa humildad trataba a todos, incluso a quienes lo humillaban. Nunca respondía con dureza, su fuerza era la gentileza. Porque entendía que la verdadera influencia no nace del poder, sino de la coherencia. La virtud persuade sin palabras. En su escuela de Nicópolis, los alumnos no solo estudiaban textos. Aprendían a soportar la crítica, a dominar la lengua, a ser pacientes con el prójimo. El entrenamiento del alma era práctico. Cuando alguien te insulte, decía, piensa si lo que dice es cierto. Si lo es, corrígete. Si no lo es, ignóralo. Esa enseñanza, tan simple, contenía la clave de la libertad interior. El sabio no gasta su energía en defender su orgullo, sino en cuidar su paz. Vivir como un filósofo entre los hombres es aprender a caminar con suavidad. A no devolver daño por daño, ni palabra por palabra. A ver la debilidad ajena con la misma comprensión con que uno ve la propia. Epicteto creía que toda relación humana es una oportunidad de ejercitar la virtud. El amigo nos enseña la gratitud, el enemigo, la paciencia. Ambos son maestros, si sabemos escucharlos. El sabio no pretende escapar del mundo, lo habita con conciencia. Come, trabaja, ríe y sufre como todos, pero sin perder la perspectiva.
Sabe que la vida es breve y que cada gesto deja huella. Por eso, procura que cada acción sea digna del alma que la ejecuta. No vive para impresionar, sino para mejorar. Y en esa mejora silenciosa se vuelve luz para otros, sin proponérselo. Epicteto advertía que muchos hablan de virtud, pero pocos la practican. Predicar es fácil, decía, vivir es difícil. Pero solo lo vivido tiene poder. El filósofo, entonces, no busca convencer, sino servir. No promete salvación, ofrece ejemplo. Y en ese ejemplo, los demás descubren que también pueden cambiar. Porque ver a alguien vivir con serenidad en medio del caos despierta la esperanza de que la paz es posible. A veces lo acusaban de ser demasiado simple. Él respondía, la verdad no necesita adornos. Y añadía, si mi vida no enseña, mis palabras sobran. Esa era su filosofía, menos discurso, más coherencia. Y esa coherencia, mantenida día tras día, se convirtió en su forma más alta de enseñanza. Vivir como un filósofo entre los hombres no es apartarse del dolor, sino aprender a mirar el dolor sin perder la bondad. No es aislarse del ruido, sino llevar silencio dentro. No es corregir a los demás, sino corregirse a sí mismo. Y cuando eso ocurre, la vida entera se transforma. Los conflictos pierden su fuerza, las ofensas se disuelven, la gratitud crece. El sabio ya no busca cambiar el mundo, porque ha aprendido a cambiar su mirada. Epicteto lo resumía con calma. No digas que eres filósofo, vívelo. Y en esa frase simple se encierra el propósito de todo su camino. Hacer de la filosofía una forma de amor. Amor a la verdad, al deber, al prójimo y a la vida misma. Porque solo quien vive así puede decir, al final de cada día, que ha sido libre entre los hombres. Parte 12. El destino y el sentido, amar lo que ocurre. Epicteto decía que hay dos maneras de vivir. Una es luchar contra el destino, y la otra, aprender a caminar con él. La primera agota el alma, la segunda la libera. No porque el sabio crea que todo es bueno, sino porque comprende que todo tiene sentido. El arte de vivir, enseñaba, consiste en aceptar lo que llega, amar lo que ocurre y hacer de cada circunstancia una oportunidad de virtud. Su palabra preferida para esta actitud era amor fati, el amor al destino. No un amor pasivo, sino lúcido, no resignación, sino comprensión. El sabio no dice así tenía que ser como quien se consuela, sino como quien reconoce el orden invisible de las cosas. Porque si la vida se compone de lo que podemos y no podemos controlar, amar lo inevitable es abrazar la realidad sin desperdiciar energía en la queja. Si quieres que las cosas sucedan como deseas, decía, sufrirás. Pero si aprendes a desear que suceda lo que ocurre, hallarás paz. Esa paz no elimina el esfuerzo ni la responsabilidad, al contrario, las ennoblece. Porque quien acepta el destino no se rinde, se alinea con él, lo usa como aliado. La aceptación convierte el obstáculo en impulso y la dificultad en disciplina. Epicteto observaba que los hombres gastan la vida resistiéndose a lo que ya es. Quieren que los demás sean distintos, que el pasado cambie, que el futuro obedezca. Y en ese forcejeo contra lo inevitable pierden la serenidad. El sabio, en cambio, entiende que el universo no está contra él, simplemente no gira en torno a él. Y cuando uno deja de exigir que el mundo sea como quiere, descubre la libertad de querer el mundo tal como es. No hay en ello fatalismo, sino confianza. Confianza en que la razón que ordena el cosmos también habita en nosotros. Si el universo no se equivoca en el movimiento de las estrellas, ¿por qué temeríamos el curso de nuestra vida? Epicteto creía que cada acontecimiento tiene un lugar preciso en el tejido del todo. Nada ocurre sin causa, y aunque la causa no sea desconocida, su efecto puede ser provechoso si lo miramos con el corazón abierto. Decía a sus discípulos: cuando algo no salga como esperabas, di simplemente, así lo quiso la naturaleza. Y esa frase, lejos de sonar fría, contenía compasión.
Porque aceptar la ley de la naturaleza es aceptar que la vida cambia, que todo pasa y que la pérdida también forma parte del orden. Solo quien entiende esto puede amar sin miedo, trabajar sin ansiedad y vivir sin rencor. Amar lo que ocurre no significa celebrarlo todo, sino encontrar sentido incluso en lo doloroso. Epicteto no negó el sufrimiento, pero le dio dirección. Cada cosa que te sucede, enseñaba, puede servirte para ejercitar una virtud. La enfermedad te enseña paciencia, la pérdida humildad, la injusticia fortaleza. Nada se desperdicia cuando se mira con sabiduría. Incluso el dolor, cuando se comprende, deja de ser enemigo. El sabio no pregunta por qué a mí, sino para qué. Y en esa pregunta encuentra la llave del crecimiento. Porque si todo lo que ocurre puede hacerte mejor, entonces nada es inútil. El destino deja de ser un juez y se convierte en maestro. Cada evento, incluso el más duro, te llama a actuar desde la virtud. Esa comprensión convierte la vida en un diálogo con el universo. Epicteto no separaba al hombre de la naturaleza, lo veía como una parte consciente de ella. Por eso, aceptar el destino no era someterse, sino reconocerse en el todo. Como una hoja que no lucha contra el viento, sino que se deja llevar sabiendo que forma parte del árbol. Cuando sigues la razón, decía, sigues la corriente del universo. Y quien fluye con el universo no pierde energía, la transforma. Amar el destino también es amar el presente. Porque el presente es lo único que realmente existe. El pasado ya no depende de ti y el futuro aún no ha llegado. El sabio habita este instante con plena conciencia. No corre tras lo que falta ni lamenta lo que fue. Cada segundo es suficiente si se vive con atención. Y en esa atención florece la serenidad. A los ojos del mundo, esta actitud puede parecer frialdad. Pero en realidad es la forma más profunda de amor. El amor que no exige que la realidad se acomode a los deseos, sino que se alegra de poder vivirla tal como es. Amar lo que ocurre no es amar el dolor, sino amar la oportunidad que el dolor trae consigo. Es mirar la vida con confianza, incluso cuando no la entiendes del todo. Epicteto veía el universo como un gran teatro donde cada uno tiene su papel. No elijas el papel, decía, elige actuarlo con excelencia. No importa si el rol es corto o largo, alegre o triste, lo que importa es la dignidad con que se interpreta. El sabio no reclama otro guión, representa el suyo con gratitud. Y al hacerlo, convierte el destino en virtud. Amar lo que ocurre no es renunciar a actuar, sino actuar sin resentimiento. No es renunciar al deseo, sino purificarlo. El deseo sabio no pide que el mundo cambie, pide tener la fuerza de responder con bondad. Y cuando esa fuerza madura, el alma descansa. Porque ya no necesita que la vida sea fácil, le basta con que sea significativa. Epicteto lo resumía con una frase que parece escrita para todas las épocas. No desees que las cosas sean como las quieres, desea quererlas como son, y todo irá bien. Ese todo irá bien no es promesa de éxito, sino de paz. Porque quien ha aprendido a amar su destino ha dejado de ser esclavo de la fortuna. Y ese amor sereno, sin lucha, sin queja, sin miedo, es la cima de la perseverancia. Parte 13. El coraje tranquilo. El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje respira en silencio. Epicteto decía que la valentía más alta no es la del guerrero que vence en la batalla, sino la del alma que se mantiene en calma ante el infortunio. Porque quien domina su miedo sin gritar, quien avanza sin odio, quien soporta sin dramatismo, ese ha conquistado la forma más pura de valor, el coraje tranquilo. Para Epicteto, el miedo era una reacción natural, pero no debía gobernar la voluntad. El miedo, decía, no viene del peligro, sino de la opinión que tenemos sobre él. No tememos tanto lo que sucede como lo que imaginamos. Y si el pensamiento puede crear temor, también puede disolverlo. Por eso el sabio aprende a mirar con lucidez lo que asusta. No niega el riesgo, pero lo contempla con serenidad y al comprenderlo, lo reduce a su justa medida.
Epicteto había visto a hombres valientes en apariencia temblar ante la pérdida de su riqueza. Y había visto a otros, enfermos o pobres, mantener la calma con una grandeza imposible de fingir. Comprendió que el valor no se mide por los gestos, sino por la serenidad con que se enfrenta lo inevitable. El coraje tranquilo nace de la razón, no del impulso. Y quien lo cultiva se vuelve inmune al pánico. Decía a sus discípulos: no es valiente quien no siente miedo, sino quien no obedece al miedo. Porque el miedo toca a todos, pero solo el sabio lo convierte en ejercicio de fortaleza. Cada temor es una oportunidad de práctica, practicar la claridad, practicar la fe interior, practicar la perseverancia. El alma se fortalece enfrentando lo que teme con los ojos abiertos. Epicteto enseñaba que el coraje tranquilo requiere 3 cosas: comprensión, aceptación y acción. Comprensión para ver las cosas como son, sin distorsión. Aceptación para asumir lo que no depende de uno. Y acción para hacer, sin demora, lo que sí depende. Quien une esas 3 virtudes no necesita levantar la voz, su sola presencia inspira confianza. Los hombres buscan valentía en los actos extraordinarios, guerras, sacrificios, hazañas. Epicteto la encontraba en lo cotidiano. En quien soporta el dolor sin perder la bondad. En quien dice la verdad sin herir. En quien continúa trabajando con paciencia aunque nadie lo reconozca. Esa es la valentía que transforma el mundo sin violencia, la valentía silenciosa del alma perseverante. El cobarde huye de sí mismo, decía, el valiente se enfrenta y se conoce. Porque el miedo más profundo no está en el futuro, sino en la mirada interior. A muchos les aterra verse como son, con sus debilidades y contradicciones. Pero el sabio no huye, se observa, se corrige, se perdona y sigue. Ese proceso, invisible para los demás, es el acto más heroico de todos. Epicteto no creía en el coraje impetuoso, sino en el coraje razonado. El impulso puede hacerte saltar al fuego, pero solo la comprensión te hace atravesarlo con serenidad. El sabio actúa sin temer, no porque ignore el peligro, sino porque ha comprendido que nada externo puede destruir lo esencial. Su fe no está en la suerte, sino en la virtud. Y esa fe, más que cualquier armadura, lo protege. La valentía sin serenidad es temeridad. Y la serenidad sin valentía es pasividad. Epicteto enseñaba a unirlas, actuar con calma, soportar con elegancia, resistir con dulzura. Ese equilibrio convierte al ser humano en algo más grande que su miedo, en conciencia despierta. El coraje tranquilo no grita, no exige, no necesita testigos. Es una llama firme en medio del viento. En su escuela, muchos jóvenes le preguntaban cómo enfrentar las amenazas del poder. Epicteto respondía: haz lo que es justo y deja que los dioses decidan el resto. Esa frase encerraba su confianza en el orden moral del universo. El miedo pierde fuerza cuando se reconoce que nada puede apartarte del bien. Y cuando la conciencia está en paz, la muerte misma deja de ser temible. Porque no hay peor muerte que vivir esclavo del miedo. El sabio sabe que no puede evitar las tormentas, pero sí puede elegir cómo navegar en ellas. Y elige hacerlo sin pánico, con el timón firme, aceptando la fuerza del viento como parte del viaje. No maldice la tempestad, la usa para probar su temple. Porque solo quien se atreve a permanecer sereno en medio del caos descubre de qué está hecho realmente su espíritu. El coraje tranquilo no busca demostrar nada. Su fuerza está en la constancia, no en el arrebato. Camina despacio, habla con mesura, actúa con propósito. Y cuando llega la adversidad, no cambia de rostro, mantiene la misma calma que en los días felices. Esa continuidad interior es la marca del sabio. La vida lo prueba, pero no lo altera. La virtud, en él, no es un esfuerzo, sino una costumbre. Epicteto lo resumía así: el miedo no se vence gritando, sino comprendiendo. Y añadía: el alma tranquila es más fuerte que cualquier espada. Porque la calma es poder cuando nace del entendimiento.
Y la perseverancia, cuando se une al coraje, se vuelve invencible. Al final, el sabio que ha aprendido el coraje tranquilo puede mirar cualquier destino con serenidad. No porque sea insensible, sino porque ha dejado de vivir desde el temor. Sabe que todo pasa y que mientras conserve su integridad, nada lo destruye. Por eso avanza sin prisa, sin miedo, sin ruido. Firme como la montaña, suave como el aire. Y en ese equilibrio silencioso encuentra la victoria más grande. Haber conquistado la paz sin haber herido a nadie. Parte 14. La paz del que persevera. Llega un momento en la vida en que el alma se detiene. No porque se rinda, sino porque ha comprendido. Epicteto decía que quien ha perseverado en el bien, en la virtud y en la aceptación, alcanza una forma de calma que ya no depende de los resultados. Esa calma es la paz del que persevera, un silencio interior más profundo que la victoria, más duradero que la alegría, más puro que el consuelo. Durante años, el sabio soportó pobreza, enfermedad, exilio. Pero su espíritu permaneció claro, inalterable. No se volvió indiferente ni amargo, porque había descubierto algo esencial. Que la paz no nace de lo que ocurre, sino de cómo se vive lo que ocurre. Y quien comprende esto deja de temer al cambio, porque ya no espera del mundo lo que solo puede venir del alma. Epicteto definía esa paz como el fruto natural de la perseverancia. Si practicas la virtud cada día, decía, la tranquilidad vendrá como la sombra sigue al cuerpo. No hay que buscarla directamente, hay que merecerla. Porque la paz no se conquista con esfuerzo externo, sino con coherencia interior. Es el resultado de haber caminado fielmente, sin traicionar la conciencia, sin abandonar el deber, sin rendirse al desánimo. El que persevera deja de discutir con la realidad. Ya no exige que el mundo sea justo, ni que los demás sean sabios. Simplemente elige ser justo y sabio él mismo. Esa elección constante lo vuelve invulnerable al desorden exterior. La tormenta puede rugir, pero su mente no se mueve. El ruido puede crecer, pero su alma sigue en silencio. Epicteto comparaba esa paz con un puerto. El mar nunca deja de agitarse, decía, pero el puerto permanece inmóvil. Así también el alma del sabio se ha convertido en su propio refugio. Ya no huye del dolor ni busca placer desesperadamente. Ha aprendido que ambos son pasajeros, y que la serenidad nace de aceptar ese flujo sin resistirlo. Por eso su descanso no depende de los días tranquilos, sino de su propia claridad. El que persevera no vive en fuga ni en espera. Vive en presencia. Cada jornada se convierte en ejercicio de virtud, cada palabra en oportunidad de bondad. Ha comprendido que la perfección no está en no caer, sino en levantarse con serenidad. Y que la fidelidad a uno mismo vale más que todos los éxitos del mundo. Esa fidelidad es la raíz de su paz. Epicteto enseñaba que el alma perseverante ya no necesita que las cosas salgan bien, le basta con saber que ha obrado bien. Haz lo que depende de ti, repetía, y acoge lo demás con gratitud. Esa actitud lo protegía del resentimiento, de la ansiedad, del miedo. El sabio acepta el destino sin servidumbre, lo abraza sin someterse. Y al hacerlo, descubre que el destino no es enemigo, sino compañero de viaje. La paz del que persevera no es ausencia de emoción, sino armonía entre ellas. Puede sentir dolor, pero no se ahoga en él. Puede alegrarse, pero sin perder la sobriedad. Puede llorar, pero sin desesperar. Ha aprendido a dejar que las emociones pasen como nubes, sin identificarse con ninguna. Esa ligereza del espíritu lo hace libre incluso en medio del movimiento. El alma en paz no necesita demostrar su fortaleza. Su serenidad habla por ella. Su presencia tranquiliza, su voz inspira, su mirada invita al equilibrio. Epicteto decía que la paz del sabio tiene poder curativo. Quien está en calma, sana a los que lo rodean sin decir palabra. Y quizás esa sea la forma más alta de compasión, ofrecer al mundo el ejemplo de una mente pacífica. La perseverancia no promete felicidad inmediata, pero conduce a una alegría profunda, silenciosa,
sin euforia. Una alegría que nace de haber comprendido la vida. El sabio no espera que el universo lo recompense, su recompensa es el orden interior. Sabe que ha hecho su parte, y eso basta. Cada día es completo porque no deja tareas pendientes con la conciencia. Epicteto miraba la existencia con gratitud. Aún al final de su vida, cuando su cuerpo ya no respondía, decía: «Estoy en paz, porque he vivido como debía». Esa frase resume todo su camino. Perseverar no fue para el resistir, sino vivir conforme a la razón, sin odio, sin miedo, sin mentira. Y esa coherencia fue su descanso. El mundo exterior seguirá cambiando, como siempre. Pero quien ha cultivado la paz interior no cambia con él. Su felicidad no depende de circunstancias, sino de comprensión. Comprensión de que todo pasa, de que todo enseña, de que todo puede ser oportunidad de virtud. El sabio no huye del tiempo, camina con él. Epicteto lo resumía con una imagen luminosa. Así como el sol ilumina sin pedir nada, el alma serena irradia su paz sin esfuerzo. Esa es la meta del camino, llegar a esa luz silenciosa que ya no lucha, que simplemente es. La paz del que persevera no necesita promesas ni recompensas. Es la paz de quien ha comprendido que el deber cumplido y la conciencia tranquila son suficientes. Y así, al final del viaje, el sabio puede mirar atrás sin arrepentimiento y mirar adelante sin temor. Porque ha aprendido el arte más difícil y más hermoso. Mantener el alma en calma mientras el mundo sigue girando. Epílogo, el legado de Epicteto, la libertad que no muere. Al final de su vida, Epicteto no dejó templos, ni riquezas, ni monumentos. Solo dejó una enseñanza viva, la libertad que nace del alma y que ninguna fuerza externa puede destruir. Esa libertad, invisible pero inmensa, es el verdadero legado de su filosofía. Porque quien ha aprendido a perseverar en la virtud, a amar lo que ocurre y a mantenerse sereno ante la pérdida, ya no puede ser esclavo de nada. Epicteto había comenzado su camino como esclavo y lo terminó como maestro. Pero su grandeza no estuvo en la transformación exterior, sino en la interior. Seguía siendo pobre, seguía caminando con dificultad, pero su mente era un imperio. Había conquistado lo único que vale la pena poseer, el gobierno de sí mismo. Y ese gobierno no lo perdió nunca, ni ante el poder de Roma ni ante la fragilidad del cuerpo. Su filosofía no fue una teoría, sino una práctica diaria. Cada día se ejercitaba en la misma disciplina, distinguir lo que depende de uno de lo que no depende. En esa división simple, pero poderosa, fundó toda su libertad. Porque quien concentra su energía solo en lo que puede hacer y acepta con serenidad lo demás, vive sin miedo, sin ira y sin culpa. Y esa serenidad, repetida en cada decisión, se convierte en eternidad. Epicteto no prometía felicidad fácil. Prometía algo más sólido, coherencia. Una vida en armonía con la razón, con la naturaleza y con la propia conciencia. Sabía que el mundo seguiría siendo incierto, injusto, cambiante. Pero enseñó que el alma puede permanecer libre incluso dentro de ese caos. La libertad, decía, no consiste en hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces conforme a la virtud. Su mensaje sobrevivió a los siglos porque no depende del tiempo. En cada era, los hombres vuelven a tropezar con los mismos miedos, la pérdida, el fracaso, la soledad, la muerte. Y en cada era, las palabras de Epicteto ofrecen el mismo refugio. Nada puede dañarte, salvo tus juicios sobre las cosas. Ese recordatorio, tan simple como profundo, libera al espíritu de la esclavitud invisible del pensamiento. Nos enseña que la mente, si es educada en la virtud, puede transformar cualquier destino en sabiduría. En su escuela, los discípulos aprendían a vivir con austeridad, pero también con alegría. Porque la alegría del sabio no nace de la abundancia, sino de la claridad. Epicteto los animaba a reír, a agradecer, a disfrutar del instante presente. Sé alegre, decía, pero con medida. Sé libre, pero con propósito.
Esa combinación de serenidad y vitalidad es lo que hace que su enseñanza siga viva. Una filosofía para el alma y no solo para el intelecto. La libertad que él enseñó no depende del poder político ni de las circunstancias externas. Depende del modo en que uno se relaciona con el mundo. Puedes ser prisionero y seguir siendo libre si tu mente no se somete al miedo. Puedes ser poderoso y estar esclavizado si tu alma depende de la aprobación o del placer. Epicteto eligió la libertad interior y en ella encontró la paz que no muere. Esa libertad no es soledad, es plenitud. No es indiferencia, es amor maduro. El sabio libre no huye de los demás, pero tampoco los necesita para existir. Los ama desde la comprensión, no desde la carencia. Y al hacerlo, se vuelve capaz de ofrecer sin esperar, de ayudar sin pedir, de vivir sin poseer. Esa es la forma más alta de perseverancia, amar la vida sin depender de ella. Epicteto creía que el ser humano está hecho para cooperar con el orden del universo. No somos piezas aisladas, sino parte de un todo. Y cuando el alma actúa conforme a su naturaleza, con razón, virtud y compasión, encuentra sentido incluso en el dolor. Por eso decía, cumple tu papel con dignidad. Si eres pobre, actúa como un pobre con nobleza. Si eres rey, sé justo. Y si la vida te pone de rodillas, levántate con serenidad. La dignidad no depende del papel, sino de la forma en que se interpreta. Al mirar su vida, no se veía como un mártir, sino como un aprendiz constante. Cada día era una oportunidad para fortalecer el espíritu. ¿Te han insultado? Practica la paciencia. ¿Te han olvidado? Practica el desapego. ¿Te han herido? Practica la compasión. Así convertía las heridas en maestros. Y al hacerlo, demostraba que la perseverancia no es resistencia terca, sino transformación consciente. Su legado es un llamado a todos los tiempos. A vivir sin rencor, a pensar con claridad, a actuar con bondad. No necesitamos templos para honrarlo, basta con actuar con coherencia. Basta con recordar, en cada dificultad, que lo esencial sigue intacto dentro de nosotros. Y que mientras mantengamos la razón y la virtud, nada externo podrá esclavizarnos. La libertad de Epicteto no murió con su cuerpo. Sigue viva en cada alma que elige la serenidad sobre el miedo, el deber sobre el capricho, la comprensión sobre la queja. Sigue viva en cada gesto de calma, en cada silencio compasivo, en cada pensamiento recto. Porque su mensaje no es solo una enseñanza, es una forma de estar en el mundo. Y mientras haya alguien que recuerde que la verdadera victoria está en el dominio de sí, Epicteto seguirá hablando. La perseverancia, la virtud y la libertad interior no son metas distintas. Son tres nombres del mismo estado del alma. Y quien llega a comprenderlo alcanza una paz que ya no depende del tiempo. Esa paz, esa libertad que no muere, es el destino final del sabio. Un destino al que todos, de un modo u otro, estamos llamados a aspirar. Si estas ideas te dieron claridad, continúa explorando sabiduría práctica en formato de audiolibros.